Alemán para principiantes con Daisy Gómez. Hola a todos y bienvenidos al podcast Alemán para principiantes. Podcast número 43. En este podcast vamos a hablar sobre el tema de oraciones subordinadas con conjunciones. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero tomarme un momento para agradecerles por estar aquí y acompañándome en este increíble viaje a través de mi podcast. Sus mensajes, comentarios y todo su apoyo han sido clave para seguir adelante y mejorar el contenido que les ofrezco en cada episodio. De verdad, gracias por ser parte de esta comunidad. También quiero recordarles que en cada episodio les dejo material de apoyo para que puedan profundizar más en el tema. Pueden encontrarlo en mi página web. El link lo dejo siempre en la descripción de cada episodio. Este material incluye todo el tema explicado, un diálogo y ejercicios para que ustedes puedan practicar lo aprendido en este episodio. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. En este caso, la parte 1 con la conjunción obwohl, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es esta conjunción? La conjunción obwohl se usa para introducir una oración subordinada que expresa una contradicción o una contraposición con la oración principal. Es decir, en español es como cuando nosotros decimos, o el significado que tiene esta conjunción es aunque o a pesar de que. Esta conjunción se utiliza para señalar que algo ocurre a pesar de una condición que podría haber impedido esa acción, ¿sí? Bueno, entonces primero vamos a ver las reglas básicas que tiene esta conjunción obwohl. Primera, introduce una oración subordinada. Es decir, una oración subordinada es aquella que depende de una oración principal para tener sentido completo. Eso ya lo vieron ustedes, ya lo escucharon en un podcast, en un episodio. Así que la oración subordinada depende de una oración principal para tener sentido completo. Cuando usamos esta conjunción obwohl, el verbo conjugado de la subordinada siempre va al final de esa parte de la oración, ¿sí? Bueno, vamos a ver con un ejemplo para que ustedes entiendan y vean claramente cómo se usa esta conjunción. Entonces, obwohl krank ist, geht zur Arbeit. Aunque está enfermo o aunque él está enfermo, va al trabajo. Entonces, la estructura, la oración subordinada es obwohl krank ist y el verbo va al final, conjugado, ¿sí? El verbo sein conjugado en segunda persona. Ist. Obwohl krank ist, geht zur Arbeit. ¿Sí? Claro. La segunda regla. La separación de la oración principal y subordinada. Es decir, la separación entre la oración principal y la oración subordinada con obwohl se realiza mediante una coma. Lo vimos anteriormente en el ejemplo. Pero la estructura varía dependiendo del orden en que coloques la oración subordinada. ¿Sí? Tenemos el primer caso, el caso A. Es decir, la oración subordinada obwohl viene primero. Cuando la oración subordinada comienza la frase, como fue anteriormente, es decir, el ejemplo que vimos anteriormente, la oración principal sigue con inversión. El verbo conjugado de la oración siempre va antes del sujeto, ¿sí? Entonces, tenemos como ejemplo, obwohl es regnet, gehen wir spazieren. Aunque está lloviendo, salimos a pasear. Entonces, la subordinada empieza con obwohl, claramente. Después de la coma, en la oración principal ocurre inversión, es decir, gehen wir, no wir gehen spazieren.
¿sí? Pudimos ver en el primer ejemplo de la primera regla. Geht er zur Arbeit. Después de la coma va el verbo, ¿sí? Bueno, en el caso B, la oración subordinada está al final. Cuando esta oración subordinada aparece al final de la frase, no hay inversión en la oración principal. Es decir, se coloca una coma antes de la subordinada. Ejemplo. Entonces, wir gehen spazieren, coma, obwohl es regnet. Sigue la oración como está. La oración principal comienza de manera normal. Wir gehen spazieren. No podemos empezar con gehen wir spazieren porque es una oración normal. La oración principal siempre inicia con el sujeto, el verbo y ya el complemento. La subordinada con obwohl va al final y el verbo sigue colocándose al final de la subordinada. Por ejemplo, regnet. ¿Sí? Obwohl es regnet. Bueno, tercera regla y es las diferencias en el orden. ¿Sí? El significado general no cambia según el orden en que pongas la subordinada o la principal, pero el enfoque puede variar ligeramente. Entonces, por ejemplo, si tenemos la subordinada al principio, se enfatiza la causa o el contraste. Obwohl er wenig Zeit hat, hilft er uns. Aunque tiene poco tiempo, nos ayuda. Si la subordinada va al final, se presenta como una explicación secundaria, ¿sí? Es decir, er hilft uns, obwohl er wenig Zeit hat. Nos ayuda aunque tiene poco tiempo, ¿sí? Con estos dos ejemplos pueden ver claramente la diferencia en el orden, ¿sí? Es decir, no cambia según el orden en que pongas la subordinada o la principal, pero el enfoque puede, pues, variar ligeramente, ¿sí? Entonces, en la primera, subordinada al principio, se enfatiza en cuanto a la causa o el contraste. Y cuando colocamos la subordinada al final, aquí se presenta como una explicación secundaria, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las reglas gramaticales importantes, pues, con esta conjunción. Primera, verbo de la subordinada al final. Ya nos dimos cuenta en los ejemplos que acabamos de ver. En todas las oraciones subordinadas con obwohl, el verbo conjugado al final. Ejemplo, obwohl sie müde ist, arbeitet sie weiter. ¿Sí? Siempre. Segunda regla, inversión en la oración principal si la subordinada es inicial. Si la subordinada empieza la oración, el verbo conjugado de la principal precede al sujeto. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos visto anteriormente en los ejemplos. Obwohl er wenig Zeit hat, geht er mit uns aus. ¿Sí? La coma, como tercera regla, la coma es obligatoria. ¿Sí? Siempre se usa coma para separar la subordinada de la principal. Bueno, entonces ya tenemos las reglas gramaticales importantes que debemos tener en cuenta con esta conjunción. Ahora vamos a ver esta conjunción obwohl en diferentes tiempos verbales. Tenemos en presente. Entonces, la oración está en presente. Obwohl ich müde bin, lese ich weiter. Aunque estoy cansado, sigo leyendo. En pasado. Obwohl er gestern krank war, hat er gearbeitet. Aunque estuvo enfermo ayer, trabajó. En futuro. Obwohl wir morgen keine Zeit haben werden, werden wir euch besuchen. Aunque no tendremos tiempo mañana, os visitaremos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el uso con verbos modales. ¿Sí? Ya en un episodio expliqué cómo se conjugan, cuál es la estructura de estos verbos modales. Bueno, entonces cuando la subordinada con obwohl hay un verbo modal, este también va al final.
y el verbo principal lo sigue directamente. Entonces, vamos a ver estos ejemplos que preparé para que ustedes puedan ver dónde está ubicado el verbo modal y dónde está ubicado el verbo principal. Entonces, obwohl er arbeiten muss, bleibt er zu Hause. Aunque tiene que trabajar, se queda en casa. Entonces, vemos que el verbo modal aquí en la subordinada está al final. Segundo ejemplo, obwohl sie es nicht tun wollte, hat sie geholfen. Aunque no quería hacerlo, ayudó. Obwohl er das nicht kann, versucht er es. Aunque no puede hacerlo, lo intenta. Obwohl sie draußen spielen dürfen, bleiben die Kinder drinnen. Aunque pueden jugar afuera, los niños se quedan dentro. Obwohl er den Arzt besuchen soll, geht er nicht. Aunque debería visitar el médico, no va. Entonces, ahí está claramente explicado en los ejemplos cómo usar los verbos modales con esta conjunción obwohl. Bueno, aquí preparé un diálogo para que ustedes puedan también identificar en una conversación normal en alemán cómo es el uso de obwohl, ¿sí? De esta conjunción. Bueno, el diálogo está entre Sophie y Mats. Sophie: Warum bist du so spät gekommen? Mats: Es tut mir leid. Obwohl ich früh losgegangen bin, war der Verkehr sehr schlimm. Sophie: Das passiert oft. Obwohl wir eine gute Straßenbahn haben, fahren die meisten Leute mit dem Auto. Mats: Ja, das stimmt. Obwohl ich das Auto mache, denke ich, dass die Straßenbahn besser ist. Sophie: Übrigens, hast du gestern die Präsentation gemacht? Mats: Ja, ich habe sie gemacht, obwohl ich nicht viel Zeit hatte, mich zu vorbereiten. Sophie: Gut gemacht. Obwohl wir manchmal gestresst sind, schaffen wir es immer irgendwie. Mats: Das stimmt. Und was machen wir jetzt? Sophie: Ich denke, wir können eine Pause machen, obwohl wir noch etwas Arbeit haben. Mats: Gute Idee. Bueno, hemos terminado y como les dije anteriormente, descarguen el PDF, escuchen nuevamente el podcast y ya con el PDF ustedes pueden practicar las veces que quieran. Y también no se les olvide ir a mi canal de YouTube, ahí encuentran toda clase de información, cómo es emigrar a Alemania, cómo es la vida aquí, la cultura, tips antes de emigrar. Y mi canal se llama Experiencias en Europa. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. ¡Tschüss! ¡Chao!